Y bien, estamos llegando ya casi al final. Tenemos nuestra última conferencia magistral a cargo del doctor Juan Carlos Stañaro, que es el futuro de la psiquiatría. El doctor Stañaro es doctor en medicina, es profesor titular del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, docente e investigador del Departamento de Salud Pública y Humanidades Médicas en la Facultad de Medicina de las Universidades de Buenos Aires. Director de la revista Vértex de Psiquiatría, es presidente de la Asociación Psiquiátrica Argentina, fundador y primer coordinador junto con Rafael Huertas, doctor Rafael Huertas, de la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría. Doctor, le dejo el micrófono. ¿Prefiere ese micrófono? Este. ¿Y cómo es? Con este adelanta las imágenes, con este retrasa y este el apuntador. El de abajo adelanta. Así es. Bien. Buenas noches. En primer lugar, como los quienes antecedieron en la palabra, un agradecimiento muy grande por esta invitación a este magnífico congreso y la recepción que hemos recibido de los colegas mexicanos. A las autoridades del Estado de Jalisco, que estuvieron presentes en la inauguración, a los organizadores del congreso, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Guadalajara también, y a nuestros amigos, particularmente Sergio Villaseñor Vallardo. No sé si podré tener el mismo énfasis en el agradecimiento a todos ustedes por estar todavía presentes después de esta jornada tan cansadora, aunque tan rica en informaciones y en reflexiones de los colegas. No sé si podré estar tan enfático en el agradecimiento a Sergio cuando él me encargó el tema que me encargó para hablar, porque me dio media hora para hablar del futuro de la psiquiatría. Futurología no hago, no existe. ¿Qué nos puede pasar? No sé. Solamente algunas reflexiones y quería hacer algunas puntuaciones para saber desde dónde puedo enunciarlas, o las enuncié o las reflexioné, ¿no es cierto? Traté de imaginar una serie de factores que podían tener en cuenta y entonces me basé en un esquema original de un francés que fue uno de los iniciadores o pensadores de lo que fue después la política del sector en Francia, Henri Duchesne. Y tomé también datos de otro autor que siempre me interesó mucho, que es Robert Castel, y modifiqué el cuadro, ¿no? Como para tratar de ordenar un poco el pensamiento de las cosas que les podía comentar hoy. La asistencia psiquiátrica de cada época, por decir la que nos espera o la que va a venir, el futuro de la psiquiatría, estaría determinada por una serie de factores principales que forman como una estructura porque todos interactúan entre sí. Por un lado, el paradigma dominante o predominante en una época. Por otro lado, los recursos terapéuticos existentes, la estructura política, socioeconómica y cultural del momento que se estudia, las características y vicisitudes del cuerpo profesional y el estatuto del usuario, del paciente. Estos factores me parecieron principales como para ir analizándolos y voy a tratar de mencionar algo respecto de cada uno de ellos. Pero les quiero decir, ¿desde qué información pensé todo esto? La que podemos contar todos, a partir de la lectura de las publicaciones internacionales, asistencias a congresos, pero particularmente en mi caso la que podía hacer leyéndola desde el cono sur de América Latina, desde mi país, Argentina, porque todas estas cuestiones condicionaban obviamente mi reflexión a partir de mi práctica concreta. En primer lugar, yo diría que es bueno tomar el primer punto, como primer punto, la estructura política, socioeconómica y cultural que nos toca atravesar. Porque siempre esos momentos políticos, socioeconómicos, culturales tuvieron que ver con la medicina, desde la Revolución Francesa con Pinel, ¿no es verdad? La aparición del concepto de salud mental en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La influencia de los intereses económicos de la industria farmacéutica para modelar determinadas cosas
o los factores que llevaron en el ámbito de los Estados Unidos a la creación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, porque ese salto del 2 al 3 no tuvo que ver solamente con cuestiones intrínsecas a la psiquiatría, sino con una gran cantidad de razones extrínsecas a la psiquiatría que tenían que ver con la situación económica, la distribución de servicios, etc. ¿Y qué es lo que se nos presenta hoy día en este mundo complejo, más o menos difícil de entender, caótico? El neoliberalismo como modelo económico que sobrevuela muchísimos países en este momento con cambios en los sistemas de producción, en la generación de valor, el fenómeno de globalización, de financiarización, el capitalismo informático, como algunos lo llaman ahora, la maximización en la distribución desigual de la riqueza en todo el planeta, los fenómenos ligados a la ecología, a las fuentes de energía, muy pronto al agua, la revolución tecnológica acelerada. Enumero allí algunos de los factores, no los voy a leer todos. Las crisis en los sistemas de representación política, nacionalismo, regionalismo, las luchas entre multilateralismo, unilateralismo, etc. La construcción de conciencia por los mass media, los medios de comunicación de masas y las redes sociales. La crisis paradigmática que existe hoy día en el campo de la filosofía, en el campo de la estética y en la mayor parte de las disciplinas científicas. El movimiento feminista, los cambios culturales de género, los cambios en la estructura de la familia, la natalidad en descenso. Es decir, todo un conjunto de factores que se presentan agrupados en poco tiempo que yo caracterizaría como una crisis epocal, no como cualquier crisis, es un cambio de época, en mi opinión. Y si todos estos factores contribuyen a la construcción de una cierta subjetividad, ¿por qué no pensar que van a influir muy fuertemente en lo que consideramos como salud pública y dentro de ella como función y rol de la medicina y de una de sus especialidades como es la psiquiatría? ¿Incidirán todos estos factores y los cambios subjetivos en la construcción de nuestras definiciones de la locura, en nuestras nosografías, en la definición misma de locura? Si en un cambio epocal como fue el Renacimiento se pasó de una concepción de la locura como posesión demoníaca o éxtasis divino a una concepción progresivamente naturalista de la enfermedad mental. Frente a todo esto que está ocurriendo, ¿cuál será la concepción de la locura que emergerá? Me lo pregunto, porque esto va a determinar la especificidad de la psiquiatría y su perdurabilidad. El paradigma predominante en nuestra especialidad. Uno de nuestros maestros, Georges Lanterie-Lorat, describió una sucesión de paradigmas a lo largo de la historia de la psiquiatría. Comenzó con el pineliano paradigma de la alienación mental, en la segunda parte del siglo XIX el paradigma de las enfermedades mentales, a partir de principios del siglo XX el paradigma de las estructuras psicopatológicas, lo que se dio en llamar psiquiatría dinámica. No vamos a entrar en cada uno de ellos y en detallarlos y explicarlos, pero él decía que a partir de cierto momento esa conjunción de la psiquiatría clásica, iluminada por la psicopatología psicoanalítica y fenomenológica que dio lugar a lo que llamamos psiquiatría dinámica, entró en crisis. En crisis de paradigma, en el sentido de Thomas Kuhn. Es decir, ¿qué es un paradigma? Es el conjunto de conceptos, ideas, prácticas que obtienen el consenso de los especialistas de una determinada disciplina, ciencia o profesión durante un tiempo, dándole los elementos centrales, ¿no es cierto?, de sus prácticas, de sus formas de funcionamiento. Lanterie dice, en un momento dado la crisis del paradigma de las estructuras psicopatológicas entra en crisis. Lo hace coincidir con dos cosas. Una,
el fallecimiento de Henriet, 1977, porque él lo ubicaba como el último gran modelo psicopatológico de toda la serie de modelos psicopatológicos, del órgano dinamismo. Y casi enseguida la aparición del DSM-3. El DSM-3 que constituye una ruptura, que es coincidente con el desplazamiento del saber de prestigio de la especialidad de Europa hacia los Estados Unidos. Y ahí viene la saga de los DSM, hasta el DSM-5, TR que conocemos hoy día. Yo lo he caracterizado como un paradigma que surge apoyado en el DSM y que se refuerza en la última década del siglo pasado, la década del cerebro, con la aparición de una serie de elementos que técnicamente permitían entrar a la cajita negra del cerebro sin matar al animal de experimentación. Es decir, las neuroimágenes y los estudios bioquímicos cerebrales que se podían hacer de manera indirecta. Eso, para mí, constituyó lo que llamo el paradigma biorreduccionista. Es decir, nos internamos en una manera de pensar los trastornos mentales que obedecía a una tríada que se nos proponía constantemente cuando uno asistía a congresos, leía publicaciones, etc. La primera cosa que se nos proponía era la identificación objetiva de los trastornos, los síndromes mentales. Se los llamó trastornos en la traducción en el DSM en español, pero lo dice en la introducción, son los síndromes mentales, por vía de una descripción ateórica. Esto era el DSM. La propuesta epistemológicamente era una descripción ateórica, como si esto fuera posible, describir algo ateóricamente. Si uno aceptaba este primer postulado, conducía la bibliografía que uno obtenía o que leía era a una progresiva correlación biunívoca entre cada síndrome descrito de esa manera y una eventual alteración de la fisiopatología cerebral. Como si fueran dos conjuntos en matemáticas, en donde cada punto de un conjunto corresponde a un punto y solo un punto del otro conjunto. Esta correlación biunívoca que hacía determinado neurotransmisor con determinada patología. Y entonces se iba a un tercer punto, que era la terapéutica de esa alteración fisiopatológica por medio de un tratamiento farmacológico combinado con psicoterapias cognitivas y cognitivo-comportamentales y psicoeducación. Este era el paradigma que se nos presentaba. Si uno ordenaba la bibliografía que recibía, esta era cómo se diseñaba el pensamiento psiquiátrico, en mi opinión. ¿Y esto qué era? Era el modelo biomédico. Descripción, clasificación, cuantificación, basada en un reduccionismo biológico. El fenómeno psicopatológico subyacente explicaba la sintomatología del trastorno mental. Pero creo que con el correr del tiempo, este paradigma, en lugar de consolidarse, se fue desagregando. Se fue desagregando porque cada uno de esos tres puntos, o de esos tres pilares paradigmáticos, fue complejificándose, volviéndose en muchos aspectos contradictorios, y el primero de ellos, el DSM, que se extendió como manual de psiquiatría a todo el mundo, fue perdiendo consistencia interna e implosionó, porque fue desde el mismo corazón de la Asociación Americana de Psiquiatría y del medio psiquiátrico norteamericano que surgieron las críticas a esto. Surgieron las críticas a una cantidad de debilidades que no voy a enumerar ahora, creo que todos las conocemos
bastante bien en todos sus aspectos, pero vale la pena recordar que Alan Francis, el jefe del grupo de tareas del DSM-4, fue extremadamente duro en la crítica hacia la siguiente edición, cuando publicó, ¿se acuerdan ustedes?, aquel famoso trabajo Abriendo la caja de Pandora. Porque los modelos tradicionales, tanto categoriales como dimensionales, tenían una gama de limitaciones, entre los que se destacaban la falta de explicación adecuada de las altas tasas de comorbilidad, lo escuchamos acá en algún momento, la diversidad de presentaciones clínicas, la no explicación adecuada de las interacciones directas entre los síntomas y el deficiente apoyo que ofrecían para la identificación de los mecanismos etiopatogénicos, como algunas de las principales críticas que se le hacían. ¿Qué ocurrió cuando entró en crisis la propuesta del DSM y por ende todo el paradigma bioreduccionista entró en crisis? Que apareció una opción o una propuesta más reduccionista todavía, que fue la de la investigación cerebral basada en neurotecnologías innovadoras, la iniciativa BRAIN, que fue sostenida por el mismo gobierno norteamericano. Ahí tienen la declaración de la Casa Blanca en 2013, diciendo que hoy la Casa Blanca lanzó un nuevo y audaz esfuerzo de investigación que va a revolucionar la comprensión de la mente humana, descubrir nuevos modos de tratar, prevenir y curar enfermedades cerebrales como el Alzheimer, esquizofrenia, autismo, etcétera, etcétera. Y junto con esto, el proyecto de los criterios de dominios de investigación. Criterios de dominios de investigación que iban a profundizar las bases orgánicas, fisiológicas, ¿no es cierto?, del funcionamiento mental, sin pretender dar una clasificación de los trastornos, pero que iban a servir como base. Es decir que, si vemos la crisis del DSM, la crisis del modelo bioreduccionista y esta propuesta de los criterios de dominios de investigación, vemos que estamos en una flotación o en un flotamiento conceptual que poco puede extrapolarse a la práctica directa si tomamos esto como base exclusivamente desde el punto de vista epistemológico. Pero ¿qué pasó además con los dominios de criterios de investigación? Esta iniciativa que definía Insel, el director del Nacional del Medio, de esta manera, ¿no es cierto? No se las voy a leer todas, pero se las dejo leer. Dice que la razón de ser estaba basada en la conclusión de que el avance del conocimiento en neurociencias no confirmaba la validez de los diagnósticos psiquiátricos convencionales del DSM. Por eso surgían los criterios de investigación. Se invirtió una enorme cantidad de dinero en esto. ¿Cuál fue el resultado de la estrategia de los R-Doc 15 años después de su lanzamiento? Esto dice Cuthbert, que hace uno de los defensores de este tema y me pareció bueno rescatar su manera de analizar la cosa. Dice, es difícil predecir cómo cambiará el campo y la velocidad a la que las ideas continúan difundiéndose en los ámbitos clínicos. A largo plazo, la bola de cristal está aún más nublada en términos de revisiones a los manuales de diagnóstico y alteraciones correspondientes, etcétera, etcétera. Será necesario un debate extenso, aunque el campo ahora parece mucho más abierto a varias posibilidades. Es decir, otra vez, nos proponen un lote en la luna. Es decir, en PubMed, me fijé, 2025, antes de venir para acá, publicaciones sobre R-Doc. Solo en estos 15 años, 582 artículos, 11 metaanálisis y 9 ensayos clínicos en 15 años. De estos metaanálisis, por lo menos de los 11, 6 que alcancé a leer, decían se van a necesitar más profundización y nuevas investigaciones para llegar a alguna conclusión que valga la pena, digamos, en otros términos. Así que me parece que por este lado y hacia el futuro de la psiquiatría se puede ver algo muy lejano en el horizonte, pero en lo inmediato no concreto.
Tampoco vemos una solidez en nuestras clasificaciones nosográficas por la crisis que estamos viendo en el DSM y que es paralela con la CI-11. La CI-11 es una clasificación que cambia constantemente porque es una plataforma que puede estar alimentada por informaciones de médicos de cualquier latitud del planeta que modifiquen esto. Válido para algunas enfermedades infectocontagiosas, etcétera, pero ¿es posible esa concepción proteiforme de la locura que puede ir cambiando constantemente sobre una plataforma electrónica que guarda opiniones múltiples? ¿O está en crisis la concepción de locura precisa que necesitamos para operar? Esto no quiere decir que uno no es peyorativo en relación a la investigación neurobiológica. La investigación neurobiológica sigue avanzando y es sumamente interesante, pero no caer en el reduccionismo, entenderla como un correlato. Entender, creo, algo que es difícil de soportar, que es la incertidumbre de muchas cosas, porque nosotros operamos sobre personas, entonces estamos en una tensión ética constante cuando afirmamos algo. Y creo que seguimos en una situación de, aunque pensamos como monistas ontológicamente, operamos como dualistas tecnológicamente. Porque las leyes de la biología, neurobiología, no nos pueden explicar los trastornos mentales y las leyes de la psicología son necesarias para explicar ciertos funcionamientos, cualquiera sea la escuela psicológica que abracemos. No sé si esto es claro. Estas son las áreas de investigación y se sigue insistiendo en este campo de los Estados Unidos sobre ese reduccionismo biológico. Fíjense en qué temas aceptan que se presenten proyectos de investigación. Esto está publicado en la plataforma del National Institute of Mental Health. Desarrollos de neurotecnología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, nuevos métodos y dispositivos de modulación cerebral como posibles terapias, indicadores biológicos objetivos y mensurables, tecnologías de salud digital. Estos son los temas prioritarios en los que se invierte en el Instituto Nacional de Salud Mental aquel que presente proyectos de investigación. Es decir, se sigue insistiendo en una línea que yo creo que, pensando en la psiquiatría del futuro, no va a ser muy fructífera para lo que puede necesitarse en el plano de la psiquiatría clínica. Fíjense esta observación de Cosbrake, Patterson y Burstein. Dice, ¿qué es lo que deja fuera el modelo biomédico reduccionista en psiquiatría? Para comprender mejor la angustia social y la depresión es clave contar con un marco epistemológico menos reduccionista que considere la angustia de los determinantes sociales de la salud. Esto es, las causas ambientales, contextuales y sociopolíticas de la mala salud, como la pobreza, la inseguridad alimentaria o de vivienda, la desigualdad y el racismo estructural, y cómo estos actúan sobre la capacidad de funcionamiento de un individuo. Porque encontramos mucha bibliografía en este momento que dice que los factores de orden orgánico son menos importantes que los factores psicosociales en la determinación de las descompensaciones de los trastornos mentales. Por eso se habla de disminuir el reduccionismo a futuro en este sentido. Ahora, ¿fue solamente el reduccionismo biológico el que vimos en los últimos años? Y esto lo voy a comentar particularmente de mi país, de la Argentina. Porque en mi país apareció un bandazo hacia el otro lado, que hemos llamado en reduccionismo salud mentalista, reduccionismo sociológico, que se nos planteó, hasta que cristalizó en una ley nacional de salud mental, en pasar de la enfermedad o el trastorno mental a la nebulosa noción de padecimiento mental.
Peligroso porque el padecimiento mental puede ocultar el padecimiento social. Por ejemplo, una negación de la psicopatología y de las nosografías, porque todo era padecimiento mental, como si volviéramos a la enfermedad única de Grisinger, más o menos. Un énfasis casi excluyente en que solo las causas psicosociales actuaban, es decir, el otro extremo de nuevo. No solo las causas psicosociales, somos cuerpo también. Propugnaron el cierre de las instituciones especializadas bajo la bandera de la desmanicomialización. Pero resulta que esas instituciones que era necesario transformar y que los psiquiatras veníamos luchando por transformar hacía décadas, no fueron reemplazadas porque no fueron financiadas las estructuras que las reemplazaran. El resultado que tenemos nosotros ahora es que el nivel de mayor complejidad del tratamiento psiquiátrico es la vereda, ¿no? Es la calle. Empieza a haber homeless. Y además con una confusión, porque fue necesario para desarrollar el proceso ese demonizar algo, ¿no? Poner siempre el persecutor afuera, el perseguidor afuera, es decir, los psiquiatras. ¿No? Los psiquiatras éramos los responsables de eso, como ignorando todos los movimientos de transformación que hubo en mi país, por lo menos encabezados por psiquiatras a lo largo de toda la historia. El doctor Cabret a principios de siglo, Pichon-Rivière, etcétera, etcétera, Goldenberg, grandes maestros de la psiquiatría que propugnaban una psiquiatría comunitaria. Porque el concepto de manicomio, que siempre combatimos, no es un edificio. El concepto de manicomio es una concepción. Uno puede generar un pequeño manicomio en un centro comunitario también. Bueno, esto no lo pudimos tramitar bien en nuestro país. Cristalizó en una ley de salud mental que fue votada en el 2010 con muy poco conocimiento técnico por parte de los legisladores. Yo estuve en las comisiones de trabajo, así que lo puedo aseverar, que fue reglamentada en el 2013 en todos sus artículos menos en uno, el que habla de la financiación. Entonces hoy decía un colega por allí que hermosa, el proyecto fantástico. En realidad es más una ley de derechos humanos que una ley de salud mental. Pero por supuesto que defendemos los psiquiatras los derechos humanos de nuestros pacientes, siempre lo hicimos. Nosotros tuvimos por hacer eso 160, 170 desaparecidos en la dictadura de Videla, por psiquiatras que luchaban por una psiquiatría popular y comunitaria. Así que la prueba está. Bueno, la cuestión es que no se financió, y como no se financió ha quedado en letra muerta. Y como me decía un profesor de Derecho que nos asesoraba, es peor en un área de este tipo social que haya una ley que no sirve, que es letra muerta, a que no haya ley, porque si no hay ley deja un espacio mayor para la innovación y la experimentación social, digamos, pero cuando hay una ley uno queda enclaustrado allí. Bueno, veremos qué pasa. En este momento, además, la desfinanciación brutal del área de salud en mi país hace que esto sea todavía mucho más grave. Pero además había un borramiento de las incumbencias profesionales. Se confundía multidisciplina con salario barato, ¿no? Siempre costaba más un psiquiatra que un colega psicólogo. Entonces se propugnaba más abrir cargos para psicólogos que para psiquiatras, por ejemplo. Pero estos son detalles propios de la Argentina, pero caracterizan o se reúnen debajo de ese bandazo hacia el reduccionismo sociológico que planteaba esta corriente de pensamiento. Reduccionismo, biorreduccionismo, reduccionismo sociológico, son movimientos pendulares que conocemos en la especialidad, ¿no? No es la primera vez que ocurren, pero ocurren con una máxima virulencia en el contexto de una crisis epocal que las hace mucho más evidentes y complejas. Recursos terapéuticos existentes. Fíjense, aparecen ahí algunas cosas nuevas. Por ejemplo, el agotamiento del pipeline de psicofármacos. La industria farmacéutica se ha retirado de la investigación, ha delegado en pequeños grupos privados
¿no es cierto?, la búsqueda de moléculas candidatas, y cuando alguna molécula candidata parece ser novedosa, entonces sí la incorporan en fase 3 o la compran hecha, etc. O sea, un nivel de comercialización del recurso psicofarmacológico que además siempre recibió durante la década del cerebro un impulso muy grande a partir del marketing farmacéutico, como comentaba el colega anterior a mí, y dándole al valor del psicofármaco, al efecto del psicofármaco, mucho más de lo que podía dar en sí mismo, ¿no es cierto? Es decir, esa idea de que impulsó mucho la industria farmacéutica del fármaco curativo en psicofarmacología, cuando en realidad es exclusivamente sintomático. Perdón. Bueno, la forma de psicoterapia que se ve más en boga en este momento es la terapia cognitivo-comportamental. Y avanza, pero va escoltada por una serie, alguien decía hoy, a todo se llama terapia, ¿no? Terapias de vidas pasadas, terapias mindfulness, terapias de esto. Todos son formas de abordaje del sujeto que no tienen una consistencia probatoria. Circulan en esta crisis cultural y en estos debates de la subjetividad. Lo que sí, cada vez se habla menos, cada vez nos alejamos más del pensamiento psicoanalítico y fenomenológico. La riqueza que dio el psicoanálisis y la riqueza que dio la fenomenología a la clínica psiquiátrica está como obturada, está como forcluida, está limitada a pequeños grupos o sectores cada vez más. Yo creo que vale la pena reflexionar qué nos dejó, porque hoy yo escuchaba muchas intervenciones en las cuales se hablaba de efectos de psicofármacos, efectos de maniobras de un tipo, efectos porque el terapeuta ponía el corazón, porque se le planteaba interés al paciente, porque el paciente adhería. Y yo escuchaba eso y decía, cuando yo era joven, se llamaba transferencia eso, los efectos de la transferencia. Concepto muy trabajado por el psicoanálisis freudiano. Se puede estar de acuerdo o no, pero no se lo puede ignorar. Y yo creo que esa ignorancia que se tiene con respecto al psicoanálisis va a ser lesiva en el futuro. Va a ser lesiva. Porque la dimensión del inconsciente, el sujeto del inconsciente, fue una conquista de la cultura. Olvidarla va a ser una deperdición de la cultura. Es una opinión. Podemos discutirlo. Hoy se habló mucho de la noción de continuidad terapéutica. Lo comentó Velasco muy detalladamente. Es algo que se ve poco, porque hay un corrimiento de la responsabilidad del Estado a las prestaciones en salud mental. En nuestro país eso es absolutamente evidente. Entonces se acude a la asistencia en agudo. Luego el paciente queda librado a su destino, cualquiera sea. Porque bueno, eso también ha sido una consecuencia en parte del reduccionismo sociológico, ¿no? Es decir, pensarlo, la patología en crisis, nada más que la crisis, y no como una forma de vida. Pero eso también es consecuencia de la fragmentación en trastornos que produjo el DSM. Porque, volviendo al psicoanálisis, el psicoanálisis proponía una nosografía binaria, estructural, neurosis, psicosis. Y esa estructura no se abandonaba, se compensaba, pero el sujeto seguía en esa situación. Entonces, en un proceso psicótico, ¿no es cierto?, va a durar permanentemente, va a haber momentos de compensación, pero puede haber momentos de descompensación. Y la continuidad terapéutica le garantiza una forma de vida con una calidad superior a la que sí es atendido ante cada crisis, separada una de la otra por distintos equipos, distintos momentos, distintos recursos, etc. Otra de las cosas que aparece en el horizonte muy fuertemente es la telepsiquiatría, pero la telepsiquiatría
la aplicación de la inteligencia artificial y las intervenciones terapéuticas mediante chatbots. ¿Qué va a dar esta deshumanización o esta amputación de la comunicación? Yo creo que desde que el hombre es hombre, cuando se comunicaba con otro, tenía una comunicación verbal explícita, tenía una comunicación verbal implícita, que era la entonación, y tenía una comunicación no verbal. Durante la pandemia, como todos ustedes, estuve constreñido a la utilización de la pantalla y veía cómo tenía amputada la comunicación con el paciente, su cuerpo no estaba presente, ni siquiera todo el cuerpo, a veces la pantallita, a veces media cara, a veces la cabeza, a veces un perfil nada más. Y eso era comunicación. Es cierto, estaba el lenguaje, estaba el hablar con el paciente, que es la clave, pero los otros aspectos de la comunicación también están presentes en la entrevista psiquiátrica, en la semiología psiquiátrica, en el vínculo, con estos sistemas. Pero estos sistemas que pueden ser útiles para regiones muy amplias donde hay pocos especialistas y por lo menos uno puede hacer un screening inicial, ¿no es cierto?, y derivar, convocar, o seguimientos de pacientes a los cuales uno conoce mucho y entonces viajan lejos. Todas las variedades que ustedes puedan imaginar de aplicación práctica se están generalizando porque son más baratas. No por eso, sino porque abaratan los costos de prestación. Y después están las intervenciones terapéuticas por chatbot. Hagan la prueba. Cuéntenle a la inteligencia artificial cómo se sienten, qué les está pasando. Yo hice pruebas. Me hice pasar por una persona que quería suicidarse, que tenía ideas de suicidio, y me contestó pertinentemente, ¿no? También le dije, en otra de las intervenciones, le dije que caminaba por la calle y sentía como que la gente me miraba de manera rara. Entonces me preguntó si estaba en mi país. Le contesté que sí. Entonces me contestó, ¿no estará vestido estrafalariamente y llama la atención? Le contesté que no, que estaba vestido normalmente. Entonces me dijo, ¿no será que usted tiene algún signo corporal o algún movimiento que llame la atención? No, le contesté. Entonces me dijo, bueno, entonces consulte a un especialista en salud mental. Pero les confieso, en un momento dado con el diálogo, yo iba entrando, ¿no? Es decir, ahora lo voy a engañar, ahora es como si estuviera del otro lado alguien, ¿no? Se están perfeccionando los chats. Hay controles por celular del funcionamiento de todo el día que uno tiene que contestar, si está más triste, menos triste, si aumentaron sus ideas de suicidio, si no, si esto, si aquello, etc. Todo con el objetivo loable de dar una mayor cobertura a los problemas de salud mental, pero con el objetivo oculto de abaratar absolutamente todo y eliminar el factor humano profesional más costoso que un chatbot que funciona las 24 horas sin detenerse. Cambios, futuro de la psiquiatría. Cuerpo profesional. Esto sí es muy local, es muy lo que nos pasa en Argentina, ¿no? Nosotros allá tenemos tres formas de atención. Los sistemas gerenciados de salud, que son empresas de pago prepaga, ¿no es cierto? Las obras sociales de los sindicatos, los hospitales públicos y la atención en consultorio privado. Estas serían las formas de abordar un tratamiento. Lo que le está pasando a los psiquiatras en nuestro medio es que los honorarios profesionales se devalúan constantemente, tanto ya sea a nivel de sueldos públicos, de honorarios privados o de honorarios pagados por las empresas privadas de salud a los especialistas que trabajan en negro, no están en condición de dependencia. Por lo tanto, esto lleva al multiempleo, lo que
se llama ya el médico o psiquiatra taxi, es decir, que va de la clínica al hospital, del hospital al consultorio, del consultorio a la obra social y vive en un taxi, ¿no? Le decimos psiquiatra taxi, y la proletarización de la profesión. Y una sobrecarga de pacientes que redunda sobre la calidad de la atención que se brinda, ¿no? Porque nuestra profesión no es aparato dependiente, es personalidad dependiente. Y no podemos atender a más de tantas personas por día, salvo dar una mala prestación involuntariamente, quedar sometido al estrés moral de saber que uno no está prestando todo lo que debería prestar, y sobre todo en el hospital público, ¿no? En el hospital público están tan sobrecargados en este momento de pacientes que sacan la urgencia posible y lo más rápidamente posible, y el resto lo derivan, lo citan para plazos inaceptables de 2 meses, 3 meses, y esto genera muchos problemas a los pacientes, ¿no? Hay una disminución del prestigio social del psiquiatra, hay un escaso estímulo a la formación inicial y a la formación continuada, que es otro de los factores importantes, y hay esto no es solamente en la Argentina, hay una alarmante disminución de vocaciones para ser psiquiatra entre los médicos egresados. Cada vez hay menos candidatos a la formación. Y todo esto trae como consecuencia que puede haber más fallas que las esperables y comienza la industria de la mala praxis por parte de los abogados, ¿no es cierto?, que estimulan esto. Entonces, el médico vive en una frustración laboral pronunciada, mucho, sobre todo los colegas jóvenes, y a un alto riesgo de burnout. O sea, un panorama del ejercicio profesional que no es muy propicio que digamos. El estatuto del consultante, que deriva un poco de esto, ¿no? No es que yo esté opuesto a toda la prédica bioética, ¿no es cierto?, de superar el paternalismo médico con el concepto de paciente, etc. Pero lo que señalo es el pasaje de la noción de paciente a usuario. Porque esto tiene que ver con esta cuestión de la comercialización de la salud. Con el paciente nosotros estamos deontológicamente comprometidos por un contrato de medios. Tenemos que poner en práctica lo mejor que se sabe en nuestra profesión para atenderlo y curarlo, pero no podemos garantizar resultados. En cambio, el usuario está ligado a quien le presta servicio por un contrato de fines. Si a mí la compañía de electricidad me corta la luz, en la próxima mensualidad me va a tener que descontar los días que no me dio el servicio. Entonces nosotros, acá hay una falacia. Cuando usamos la palabra usuario, quedamos atrapados en un contrato de fines, si lo vemos legalmente. Y nosotros no podemos garantizar nada de curación como médico, ¿no es cierto? Pero esto del usuario tiene más que ver con la comercialización de la medicina. Se brinda un servicio como un seguro social, como un seguro de accidentes con un auto, ¿no es cierto? Y también aparece en este momento, y a futuro creo que va a cobrar cada vez más peso, un nuevo actor fundamental que son las organizaciones de pacientes y sus familias. Esto no existía décadas atrás y empieza a modelar muchos de los aspectos de nuestro ejercicio profesional. Si me preguntaran qué cosas propondría frente a ese panorama, ¿no?, que enfrentamos y que traté más o menos de enumerar o de desgranar, yo diría que para poner nuevamente el tren en sus rieles, habría que plantearse un replanteo del rol de la responsabilidad del Estado respecto de la salud mental. No puede quedar fuera el Estado de esa responsabilidad, tiene que ser el principal protagonista de esto, como de toda la medicina en general. Yo creo que la salud no es una mercancía, la salud es un derecho
y tiene que estar garantizado por el Estado. Pasar entonces del mercado de la salud a la salud como derecho. Revalorizar el rol del psiquiatra, pero es una responsabilidad nuestra también redefinir la especificidad de nuestra profesión. ¿Qué caracteriza al psiquiatra, al ser psiquiatra y al rol de la profesión en el mundo de la salud? Un retorno a la investigación clínica y psicopatológica con enfoque holístico, no reduccionista, con un enfoque más holístico. Creo que en la charla anterior se hablaba de el método de investigación. Me pregunto, ¿un metalenguaje, una epistemología general o epistemologías regionales como proponía la anteríloga? Es decir, un paradigma para las enfermedades psicóticas, un paradigma para la neurosis, un paradigma para las demencias, como que no se pudiera poner todo en una psicopatología general. Esto es una pregunta que queda pendiente, en mi opinión, para una profunda discusión. Con respecto a las nosologías, ¿no? Las nosologías con anclaje local, siempre me pregunté por qué la GLAP, la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico, para la que trabajamos un montón, mucho, tanto, ¿no, Renato? Riquísima esa guía. Para mí era riquísima. Quedó ahí. Quedó ahí porque, lo dijimos al principio, los factores políticos, sociales y económicos, ¿no es cierto? Salió de Latinoamérica. Nosotros mismos no la defendimos y la pusimos en marcha y la usamos. Hay jueces en la Argentina que piden en las pericias diagnóstico DSM-4 o 5. No 6 y 11. No 6 y 11, que sería la que corresponde en todo caso, sino DSM. Pero ninguno conoce la GLAP. La clasificación francesa de trastornos mentales del niño, del adolescente y del adulto es riquísima también. Una clasificación biaxial con una lógica distinta que incorpora factores psicodinámicos. Yo creo que ni siquiera en Francia, por lo que me contaba algunos, se ha extendido su uso en todos los servicios. Hay algunos solamente que lo usan. Es decir, requiere una reflexión profunda, ¿no es cierto? Dejar de quejarnos para empezar bueno, ¿cómo es la última? Es muy sensible esto. Ahí está, la recuperación de la dimensión psicoterapéutica en la práctica psiquiátrica. Yo creo que los psicólogos clínicos tienen un rol fundamental como psicoterapeutas, pero creo que los psiquiatras no debemos abandonar la posibilidad de nosotros también ser psicoterapeutas, porque si no quedamos acantonados en ser expendedores de fármacos. Nosotros tenemos que optar, después de un diagnóstico con un paciente, a implementar un plan terapéutico que pueda incluir psicofármacos o no, que puede incluir una intervención psicoterapéutica o no. Por lo menos yo lo digo desde mi modelo de trabajo psicoterapéutico, porque desde el primer momento que yo veo a un paciente y empiezo un diagnóstico psiquiátrico, tengo que tener en cuenta que estoy desarrollando una alianza terapéutica cuyo pilar fundamental va a ser una construcción de transferencia. Y cuando llego al momento del diagnóstico, no puedo dejarla a este fenómeno colgando, porque por ahí es necesario que yo me haga cargo de eso y pueda seguir siendo psicoterapeuta, no psicoanalista. Yo considero el psicoanalista otro rol, sino psicoterapeuta, psiquiatra. Y yo lo que veo en las generaciones nuevas de colegas es que abandonan la formación psicoterapéutica. No saben manejarse técnicamente como psicoterapeutas los psiquiatras jóvenes en general. Y los viejos quizás estamos en falta en cómo transmitirles eso. Pero tiene mucho que ver con los valores de mercado también, ¿eh? Tiene mucho que ver con los valores de mercado. Y por fin, esta idea frente al core de la patología psiquiátrica, que es crónica, que es de larga evolución,
de mantener un sistema y una manera de pensar el trastorno mental basado en la continuidad terapéutica. Bueno, estas fueron las ideas que se me ocurrieron traerles para charlar. No son afirmaciones, son interpelaciones y por ahí pueden dar lugar a discusiones. Gracias a todos.